mi nombre es Josefina González, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. En realidad soy la primera licenciada travesti trans de este país en esa disciplina. Soy activista transfeminista desde el año 2006, que hago activismo y he trabajado en diferentes normativas y políticas públicas en este país, en nuestro país. En realidad, las primeras organizaciones de travestis trans surgieron allá por finales de los 80, en lo que se denominó la Mesa de Coordinadora de Travestis, que luego se conforma en lo que fue la primera organización más formal, que es ATRU, que es la Asociación de Travestis del Uruguay. Hoy se le denomina Asociación Trans del Uruguay. Y las principales reivindicaciones creo que fueron siempre las mismas. Si bien ellos participaron en lo que fue las primeras movilizaciones, en el año 1992 se dio la primera concentración en Plaza Libertad por parte de algunos grupos y organizaciones pioneras en este país que reivindicaban el derecho a la libertad sexual, el respeto, la no discriminación. Y en el año 1993 se dio la primera marcha en nuestro país en lo que tenía que ver con el colectivo que hoy denominamos LGBTIQ+. Quienes marcharon al frente, quienes encabezaron esa marcha fueron las personas travestis trans de ese entonces, algunas aún siguen vivas, y la consigna era: queremos libertad, respeto y dignidad. Tenía que ver con trabajar una plataforma política en el sentido de reivindicar las libertades sexuales, el respeto, la no discriminación. También dejar como de alguna manera explícito el hecho de que las personas travestis trans, sobre todo las mujeres travestis trans, en ese momento solamente tenían como único destino el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual. Y eso derivó en una suerte de diferentes plataformas políticas que se fueron gestando por aquellos años en coordinación con otras organizaciones como Scorpio, como Somos, como otras, y de ahí en más se dio como el comienzo, la gesta de las organizaciones sociales en Uruguay que trabajaron estas temáticas públicamente y políticamente. Las reivindicaciones tienen como un sentido en lo que tiene que ver con la vida misma de las personas travestis trans entonces. Básicamente lo que pedían era justamente y reivindicaban la no discriminación, el hecho de que el Estado tomara parte en las cuestiones de las privaciones de libertades que se hacían en aquel entonces por parte de la policía a través de lo que era el decreto de racias, que era un decreto que funcionó durante toda la dictadura cívico-militar de nuestro país, pero que en realidad se extendió a la democracia, porque recién fue derogado en el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005, fue derogado ese decreto. Y ese decreto lo que habilitaba era que la policía detuviera y llevara detenidas a las compañeras travestis trans por el solo hecho de estar en la calle, por el solo hecho de si estaban haciendo mandados se las llevaban, porque se presumía que todas eran trabajadoras sexuales. Entonces ese es como el trabajo que se hizo principalmente en denunciar esas cuestiones, denunciar las privaciones de libertad arbitrarias por parte de la policía, además también de las situaciones de violencia que se daban en el ejercicio de la prostitución, sobre todo en la calle, y a lo cual se exponían un montón por aquellos años nuestras compañeras a todo tipo de violencias. Tenía que ver también aquellas reivindicaciones con el derecho a la vida, con el derecho a poder habitar esa identidad sin que ello significara la pérdida de la vida, la pérdida de otros derechos fundamentales como el acceso a la educación, al trabajo, al sistema de salud, porque al darse esta situación de que el único destino posible del trabajo sexual, también había una cuestión de estigmatización sobre las identidades trans, es lo que tenía también que ver con el acceso a la salud integral, ¿no? Hoy en día, en esta actualidad, en este contexto político, social, regional, mundial que vivimos, las preocupaciones del movimiento o las organizaciones travestis trans siguen reivindicando una suerte de cuestiones que tienen que ver y tienen un diálogo directo con lo que reivindicaban nuestras compañeras allá por los años 90, y tiene que ver con el respeto, con la libertad, con el habilitar, el poder ser, el poder habitar
una identidad travesti trans, una identidad que de alguna manera no es normativa y no condice con los cánones o con lo que les exige este sistema social y cultural. Y en realidad tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con el derecho a la vida, tiene que ver con el derecho a poder habitar nuestra sociedad y nuestro sistema de manera libre y que no por el hecho de habitar una identidad de género disidente o que no condice con la norma establecida, que por ello no nos cueste la vida, ni el trabajo, ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, y un sinfín de otros derechos humanos fundamentales. Y en realidad va un poco por ese camino que tiene que ver con poder habitar este mundo, habitar este sistema de manera libre, de manera igualitaria, y de alguna manera también cuestionar determinadas normas que se nos imponen desde muy pequeñas y que no hacen otra cosa más que oprimir o significan muchas veces, tiene que ver con el sufrimiento de las personas. Cuando se impone algo de manera obligatoria, considero que las identidades travestis trans lo que arrojan sobre eso es luz y sobre todo cuestionamiento, cuestionarnos y decirle a este sistema que no necesariamente nuestro destino es nuestra genitalidad, sino que existen un sinfín de otras posibilidades que hacen al ser humano, que hacen a las personas, y que eso no debería de ser motivo ni de burla, ni de discriminación, ni de violencias, ni mucho menos de expulsión.